Cine, pintura, literatura, danza, arquitectura, escultura, música, con artistas invitados, entrevistas y masterclasses. Yo soy Mateo y este es mi podcast, Plática Artística. Hola, queridos artistas. Aquí el primer podcast de Plática Artística, que como bien su nombre dice, vamos a estar platicando con artistas invitados, ¿no? Músicos, escritores, pintores tal vez. Y vamos a estar discutiendo sobre temas del arte. También vamos a tener entrevistas. Alguien podría dar una masterclass de vez en cuando. Alguna noticia, no sé. Pero este es un podcast 100% dedicado al arte. Sí, somos amantes del arte. Pero hoy, como primer podcast, como primer cápsula, tenemos a un escritor mexicano joven, quien ya tiene su primera novela publicada, Guerrero del Caballo Alado, que de hecho ya está disponible en Amazon y Amazon México. También vamos a tener una masterclass con él de escritura creativa y se llama RH Naranjo. También cabe recalcar, ¿no? Digo mucho también, que ustedes nos pueden pedir que hablemos sobre el tema que ustedes quieran. Nos pueden seguir en Instagram como platicaartistica.podcast y en Twitter como Plática Artística. Nos pueden mandar sus preguntas, feedback, si les gustó el podcast o no, cómo podemos mejorar. Pero bueno, este es un podcast donde queremos que ustedes tengan así mucha participación, ¿no? Y bueno, pues para evitar este terrible confinamiento y matando el tiempo, aquí tenemos únicamente en Plática Artística a RH Naranjo. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Mateo, muchas gracias por recibirme. Espero que todos ustedes estén bien, que se encuentren sanos, bien confinados en sus casas. Espero que todo esto acabe pronto, pero si valga la redundancia, si seguimos adentro de nuestras casas y nos seguimos cuidando, todo va a acabar lo más pronto posible. Sí, bueno, pues bienvenido aquí a Plática Artística. Muchas gracias. Y pues la verdad, qué bueno tenerte aquí. Sí, gracias. También no, es un honor poder participar en este podcast. Sí, claro. Y bueno, no sé si lo sepas, pero una vez estaba así en insomnio, ¿no? Yo tengo insomnio. Y pues dije, quiero entrevistar a RH Naranjo. Entonces, esa noche como que planeé todo, Plática Artística. Entonces, la verdad, pues tú eres como la inspiración de este podcast. Entonces, qué bueno tenerte aquí. Pues muchas gracias. Gracias a ti por organizar todo esto. Pues tú fuiste el que se metió, obvio, buscó todo esto de cómo grabar y así. Entonces, la verdad, te lo agradezco mucho por... Sí, cómo grabar cada quien desde sus casas, ¿no? Sí, ahorita eso sí está complicado, pero pues el internet nos mantiene a todos unidos. Exactamente. Y nos aleja a la vez. Y nos aleja a la vez. Qué polémico. En efecto. Bueno, pues empecemos con la entrevista. Claro que sí. ¿No? Primero, ¿por qué usas un seudónimo? Pues un seudónimo, yo creo que eso, el seudónimo, es en esencia más bien por inspiración. Todos los artistas se inspiran con alguien, tienen a alguien que los inspira a convertirse en artistas. Y yo no soy la excepción. Mi inspiración para convertirme en escritor fueron varios, pero yo pondría como la más grande inspiración vino de J.R.R. Tolkien, que escribió El Señor de los Anillos y El Hobbit. Y él usaba un seudónimo también, el J.R.R. Y yo creo que fue gracias a él que se me ocurrió, pues yo también podría tener mi propio seudónimo. Y aunque hay varios escritores como Brandon Sanderson o Patrick Rothfuss que no lo usan, pues a mí se me hizo un detalle interesante, algo que podría tener. Y hoy en día hay varios escritores que lo siguen usando. George R. R. Martin, R.F. Kuang, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, J.K. Rowling. J.K. Rowling. Y pues sí, esa es la razón. Ok.
Bueno, ¿y cómo nace la idea del guerrero del caballo alado? O sea, sí, detalles. ¿Cómo nace? Pues la verdad es una historia que vas a escuchar en varios escritores. Una vez escuché a Brandon Sanderson hablar de eso, cómo se le ocurrió el Archivo de las Tormentas, que es su obra maestra. Y la verdad es una historia bastante similar para el Guerrero del Caballo Alado. Fueron dos ideas que se juntaron y al juntarse crearon lo que llegaría a convertirse en el Guerrero del Caballo Alado. Sin embargo, como con varias historias, la idea original, el concepto original, era muy distante del resultado último, del resultado final. Eh, Hubieron varias cosas que acabé cambiando, incluyendo la trama, cómo iba a suceder. Los personajes principales originalmente eran aburridos, no se me hacían muy grises, no tan entretenidos como los personajes que estoy escribiendo en este momento. Y al igual que eso, el mundo en general era una versión distinta de la Tierra, mientras que en la edición final acabé creando un mundo completamente nuevo para albergar mis historias y mis personajes. Ok. ¿Y cómo te llegó así la primera idea? Pues la primera idea yo creo que fue que yo quería hacer mi propia rebelión contra un imperio. Ya había leído de esto antes en Nacidos en la Bruma de Sanderson o el clásico Star Wars de George Lucas. Y pues eh, Sí. dije, oye, a mí me gustaría crear lo mismo, hacer algo parecido. Sin embargo, me di cuenta que en todas estas novelas iniciaban cuando el imperio ya había ganado. El imperio ya había tomado control del mundo, ya era líder supremo y se trataba de una rebelión en un mundo donde eh, ya habían sido vencidos. Y yo quise hacer algo distinto, que digo, no es lo más creativo del mundo, no es apuesto a que no es lo único, no es el único libro que lo hace, pero fue que en lugar de hacer una rebelión en un mundo en el que ya había ganado el imperio, decidí hacer un reino que se estaba oponiendo al imperio que estaba en su conquista, que está en su punto de auge, porque si se dan cuenta, los imperios cuando caen por una razón. Históricamente todos los imperios, desde el imperio romano hasta el nuevo imperio romano de Carlomagno, todos los imperios han caído eh, después del momento de auge. Nunca sucede que un imperio cae en su momento de auge. Y sin embargo, yo quise crear esta historia en la que un reino se opone a un imperio en su momento de auge, en su momento de esplendor, de poderío militar, económico y político. Y esa idea se me hizo bastante atractiva, hacer un mundo en el que ya no te enfrentas a un imperio debilitado y un poco, eh, pues ya que no tiene la misma gloria que en el pasado, sino que te estás enfrentando a un imperio que sigue en su momento de esplendor máximo. Claro, sí. Entonces ahí rompes con el cliché, ¿no? Sí, podría. De cualquier historia. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué te motivó a escribir este libro? Pues yo pondría mi inspiración, lo que verdaderamente me inspiró a iniciar, esto fue incluso antes de Tolkien, fue cuando terminé de leer eh, Eragon por Christopher Paolini. Cuando terminé de leer su cuarto libro de la serie de Eragon, yo me sentí muy inspirado por él. No solo por lo mucho que me había gustado, sino que descubrí además que Christopher Paolini había escrito esa serie, el primer libro al menos, a los 15 años. Y fue al leer eso que yo me di cuenta de que si él había podido hacerlo, yo también podía. Si él había podido escribir un libro que se volvió bestseller internacional
y un fenómeno para la literatura, entonces yo también podía escribir una novela y publicarla. Sí, hubo un momento en el que pues imaginé que también iba a volverse un bestseller. Ojalá en algún momento llegue a suceder, aunque no creo que sea con este libro. Como todos, Christopher Paolini es la excepción. Yo estoy iniciando pequeño y ojalá con el tiempo me empiece a hacer grande. Ni siquiera autores como George R. R. Martin con Juego de Tronos se volvieron grandes en el primer momento. Al contrario, empezaron pequeños y poco a poco empezaron a ganar renombre hasta que tienes, pues ahí tienes al señor. Es el escritor de fantasía, bueno, uno de los más conocidos de nuestra época. Tal vez la única que le gana es J.K. Rowling con Harry Potter. Claro. Entonces sí. Sí, de hecho, tú qué dices que si Christopher Paolini había podido, tú Sí. también. Algo así me pasó a mí, ¿no? Porque yo también estoy escribiendo un libro y bueno, una vez viendo la película de J.K. Rowling, la verdad no me acuerdo su nombre, pero bueno, es la película de la vida de J.K. Rowling, decía que su primer cuento lo había escrito a los 7 años, ¿no? A mí desde chiquito me ha gustado escribir, pero como de los Sí. 10 más o menos, ¿no? Yo sí, tal vez 4 años escribiendo, tal vez 5. Pero sí dije, si J.K. Rowling pudo así con 7 años, y aunque hubiera sido así su cuento para su hermana, ¿no? Pues, cualquiera puede, ¿no? Entonces, pues sí, también. Sí, es buscar una motivación, ¿no? Para hacer cualquier Sí. cosa. Bueno, y originalmente este libro iba a ser parte de una saga. Sí, desde el principio tuve como concepción de la idea que se convirtiera en una saga. Nunca lo imaginé como solo un libro. Al principio iba a ser solo una trilogía, no me imaginaba algo que pudiera ser más. Nacidos en la bruma de Sanderson es una trilogía y la logró perfectamente bien. Star Wars es una trilogía y se logra vencer al imperio bastante bien. Sin embargo, yo decidí meterme en temas políticos más profundos y aunque en el primer libro no se enfoca tanto este aspecto, a partir de libro tercero, que ya tengo conceptualizado, voy a empezar a meterme más con personajes distintos para empezar a agarrar el tropo de una guerra contra un imperio, una rebelión contra un imperio y empezar a moldearla para convertirla en algo distinto. Entonces, para lograr esto, necesitaba más que solo 3 libros, necesitaba bastante más. Y al empezar a desarrollar esta serie, me di cuenta de que tenían que ser bastantes más de estos 3 libros y que incluso mis personajes que en el primer libro pudieron haber aparecido personajes principales y personajes esenciales para el desarrollo de la trama, en libros posteriores iban a dejar, algunos, no todos, iban a perder cierta importancia y se iban a volver incluso secundarios, cuando en mi idea original eran principales y eran de lo más alto pues de mi escala, eran muy altos en mi escala de importancia. Y fue al desarrollar, al meterme más a fondo en la historia, que me di cuenta de que iba a tener que cambiar varias cosas, que iba a tener que hacer la historia bastante más larga y al día de hoy creo que van a tener que ser unos 8 libros. Ok. Pues buen número. Me gusta ese número. Bueno, y ahorita que mencionaste lo de Star Wars, ¿has pensado en escribir, no sé, una precuela de tu libro o de tu saga? Una precuela, la verdad, nunca no he conceptualizado así, crear una precuela para esos libros. Al mundo le he desarrollado la historia de este mundo bastante, la verdad. He creado guerras, he creado personajes, he creado, pues, una historia bastante desarrollada. No, no llega al nivel de la Tierra Media con el Silmarillion, pero
sí creo que es bastante respetable. Y yo creo que en algún momento, en un futuro muy distante, puede ser que me anime a, pues, escribir un poco más a detalle la historia de este mundo, desde un punto de vista objetivo, en el que puedan entender los fans de la historia, los fans que estén muy metidos, exactamente qué sucedió y cómo sucedió. Porque, como pasa en el mundo real, toda la historia, pues ahí está un dicho, el que cuenta la historia es el victor, el ganador. Uno, si los romanos ganaron, entonces los romanos van a contar la historia como si sus enemigos hubieran sido los malos y los que causaron la guerra, mientras que si hubieran ganado los enemigos, entonces los romanos habrían causado la guerra. Y es por eso que en esta historia, en estos libros, si es que en algún momento llego a escribirlos, se enfocarían mucho en la historia desde un punto objetivo para que los fans puedan entender verdaderamente qué sucedió, cómo sucedió y cuáles fueron las consecuencias. Sí, claro. Sí, de hecho, ahorita que mencionas que que el vencedor cuenta la historia, es como la historia de En México, efecto. ¿no? Que todo el mundo dice, este, Miguel Hidalgo quería la independencia, ¿no? Y bueno, en realidad, pues no, pero eso te cuentan porque pues, al final nos independizamos, pero pues Miguel Hidalgo no quería la independencia. Sí. De hecho, pues no es para meternos en temas políticos y polémicos, ya que eso pues ha sido debatido a través de 200 años de historia como país, pero pues es cierto, lamentablemente la historia de nuestro país está llena llena de mentiras, llena de especulación, llena de parcialidad y prejuicio, y pues ya uno nunca sabe qué, qué es real en lo que lee en los libros de historia, porque hay varias cosas que han sido alteradas por políticos. Sí, claro. Bueno, y esta pregunta, cambiando de tema ya y regresando a la entrevista, ¿por qué escogiste este nombre para la saga, La Guerra de Lágrimas? Pues es una historia también bastante interesante. Pues no voy a mentirles a los que estén oyendo. Originalmente, el nombre fue porque me sonaba cool, me sonaba interesante. Una guerra de las lágrimas. ¿Qué puedo hacer con eso? Pues ya, me gustó. Y por eso adopté ese nombre. Eventualmente me golpeó el tren que decía que si se llamaba la guerra de las lágrimas, tenía que ser por una razón. Y esa razón, pues la tuve que desarrollar una vez que ya había empezado a escribir el libro. Que de hecho ese fue uno de mis graves errores en mi primer novela, que para futuros proyectos ya estoy organizándome para no volverlos a cometer. Y fue que empecé a escribir la novela antes de tener una idea sólida de cómo quería que se desarrollara. Ya en la edición y en la pues sí, en las leídas que le di, ya pulí varias cosas que antes hubieran podido ser errores o pues transgresiones a lo que había dicho en el pasado, pero ya eso está bien. Y hoy en día, la Guerra de las Lágrimas ya tiene un significado importante y ya tiene una razón de ser. Es un hecho histórico que no me acuerdo bien si lo cubrí en el primero o en el segundo libro, que ya voy más de la mitad en este momento, pero es un evento que sucedió al inicio de la guerra que bautizó la guerra, que la bautizó, que le dio un nombre, al menos para los humanos, para los orcos, como veremos en el futuro, la guerra tiene otro nombre, y de hecho hay los conceptos de la guerra para los orcos son muy distintos al de los hombres. No me voy a meter en más detalles porque se podrían considerar spoilers, pero eso se va a empezar a ver a partir del libro 3.
Entonces, sí, originalmente La Guerra de las Lágrimas se Ok, llamaba ok. así porque me gustó, pero eh, ya tiene una razón de ser. Ok, ya. O sea, era Porque era porque era cool. cool y de ahí se desarrolló Exacto. otra idea. Y pues no, Ah, ok. no es por negarlo, pero ese es el truco de cualquier escritor. O sea, yo lo hice en desorden, pero todas las ideas de todos los escritores vienen de ideas que suenan y les parecen cool, literal. Sí, 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 pasa un montón. Bueno, ¿y desde hace cuánto escribes? ¿O te acuerdas de lo primero que escribiste? Pues yo desde siempre, como igual que tú, Mateo, desde siempre me ha gustado la escritura. Eh, yo creo que es inútil negarlo, que cualquier persona, o al menos la mayoría de las personas a las que les encanta leer, que aman la lectura, va a llegar un momento en el que van a anhelar escribir algo. Eh, y a mí me pasó desde muy joven. Originalmente, a los 5 o 6 años, hacía cómics de mis propias aventuras de superhéroes, ya fuera Batman, ya fuera Superman, ya fuera Iron Man, ya fuera quien fuera. Y poco a poco empecé a volverme más original, lo cual es normal. Empecé a desarrollar más creatividad y yo empecé a crear mis propias historias. Mi primer gran novela, que al final nunca terminé, fue una continuación a la saga de Cómo entrenar a tu dragón, que lo terminé de leer en sexto de primaria y me gustó tanto que decidí yo escribir el siguiente libro. Al final nunca lo terminé, pero eso fue lo que verdaderamente me metió al mundo de la escritura. Y fue con el tiempo que empecé a desarrollarlo más hasta que eventualmente empecé a escribir esta trilogía de ciencia ficción que acabé dejando para poder escribir El Guerrero del Caballo Alado, que ya publiqué. Ok, ¿y esta trilogía de ciencia ficción la piensas seguir o está en alto total? Yo creo que, Nunca yo creo que esa serie va a ya salir. está es muy difícil que la continúe, en parte porque está ligada a ciertos acuerdos y también porque no me llama tanto la ciencia ficción. La ciencia ficción nunca me gustó tanto, ahora que me doy cuenta. Sí he leído varios libros de ciencia ficción y sí me han gustado, pero lo que verdaderamente me llama, el género que me atrapa así con fuerza, es de la fantasía. Entonces, pues mejor escribir algo que me gusta a escribir algo que, pues, 2 de 3, ¿no? Ok. Bueno, ¿y quién o quiénes te inspiraron a escribir este libro? Eh, pues mi principal inspiración, Así, familiares o amigos. familiares, ¿Quién pues dijo? principalmente mis papás, bueno, en especial mi mamá siempre me leyó desde pequeño, desde que tengo memoria, ella me introdujo al mundo de la literatura, es gracias a ella que yo leo tanto hoy en día. Y pues entre ella y mi papá siempre me han apoyado para eh, poder tener, poder publicar el libro. Es gracias a ellos que yo pude, entre otras cosas, desarrollar el mapa, crear varios de los personajes, me inspiré en ellos, ordenar todas mis ideas en un drive, eh, o bueno, en mi computadora, poder, poder desarrollar, y también me ayudaron a conseguir los derechos de autor una vez que ya estuvo terminado el primer libro. Y pues fueron ellos los que me adentraron verdaderamente al mundo de la escritura y los que me permitieron poder eh, pues publicar el libro. Sin ellos
no, nunca lo habría logrado. Ok. Ah, pues qué bueno. Bueno, y durante todo este tiempo de escritura y mientras escribías este libro, ¿has tenido algún mentor? Pues yo, pues sí he tenido gente que me ha ayudado. Un profesor que habla inglés fluido, porque es gringo, me ayudó a editar los capítulos. Él los leía y me hacía correcciones de gramática y así, pero como tal, nunca, no fue mi mentor. O sea, en el ámbito de escritura, se podría decir que yo aprendí, pues de vista, yo aprendí solo. Y, y pues sí, al principio se nota. Hoy en día me vuelvo, veo veo las cosas, leo lo que escribí al principio y sí se nota que era eh, que apenas estaba empezando, que no sabía perfectamente, que no sabía, o al menos eh, que no sabía bien a dónde quería llegar con el libro, que no tenía una idea así bien planteada. Y fue con el tiempo que empecé a investigar, que empecé a buscar para tomar clases ya por mi cuenta, que empecé a desarrollar más habilidad. Y aunque no he tenido así un mentor fijo que me ha ayudado, que me ha guiado, se podría decir que entre plataformas como YouTube y Masterclass he llegado a tener, he llegado a alcanzar ya cierto grado de conocimiento eh, sobre la escritura. Ok, ok. O sea, de YouTube y Masterclass, ellos son Se tus podría decir que mentores. sí. YouTube y Masterclass. Por así La verdad, decirlo. Sí, ok. el Sí, sí, sí. truco para encontrar Eso, buena información es saber cómo buscar, saber a quiénes buscar, no buscar. Pues sí, luego los TED Talks van a ayudar. Hay un TED Talk que te dice cómo crear mundos. Y pues sí, está bien, es buena, dura 6 minutos y en 6 minutos no puedes enseñar ni la décima parte de cómo crear mundos, pero pues es bastante útil. sí, 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 sí. Sí, y es algo que pasa muy seguido, ¿no? Que la gente como que aprenda Sí, de YouTube y cosas así. otra de las ventajas del Internet. Sí, o sea, ahorita está evolucionando Sí, muchísimo la educación, ¿no? sí, muchísimo. Bueno, y sí, y ahorita con la cuarentena, ¿no? Pues como que ya es una revolución a la educación, porque pues, digo, creo yo, ¿no? Porque, o sea, ahorita estamos aprendiendo, bueno, al menos nosotros, que tenemos la oportunidad en online, Sí, ¿no? Sí, pues, sí, yo creo que es una revolución, sí, sí yo estamos creo. agarrando el status quo y lo estamos volteando con el Internet. Sí, sí, sí. Bueno, y ya, regresando a la entrevista otra vez. ¿Qué hobbies tienes en la vida, además de la escritura y la lectura, Pues obviamente? eh, me gusta el tenis. El tenis es un deporte que pues, no se me hace tan pesado. O sea, sí tiene su chiste, todos los deportes tienen su chiste, pero por ejemplo, cosas como el fútbol, el básquetbol, donde hay mucha gente, esos eh, no me logro adaptar bien. El tenis es contrario a eso porque solo hay una persona en tu zona de la cancha, entonces eso pues, me ayuda a concentrarme mejor en el deporte y pues la verdad es bastante disfrutable, me gusta mucho cómo se juega. Además de eso, eh, me gusta pues la música, particularmente la música clásica, eh, pop, electrónica, no me gusta el reggaetón, eso lo mantengo firme, no me gusta el reggaetón, nunca me ha gustado y nunca me va a gustar, eh, Por dos. pero, pero sí, me gusta la música, me gusta el arte, me gusta leer poemas, entender poemas es lo que
se me puede hacer muy complicado, pero una vez que ya les llego a entender, puede ser una de las mejores experiencias de mi vida. Verdaderamente me encanta entender poemas. Llegar a ello es muy complicado y a veces me siento que me quiero suicidar, pero una vez que lo logro, es padrísimo porque sí, es impresionante ver cómo pocas líneas de texto pueden tener un significado tan profundo y tan pues, sí. filosófico, existencialista. Sí. Chocantes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, qué bueno que no te gusta el Sí, no, reggaetón. la verdad, sin ofender a todos los que lo estén escuchando, pero pues está Disfrutando y... bien, es cosa, así es el arte, cada quien es diferente, tiene usos distintos, eh, pero eh, pues son, a mí particularmente no me gusta. Sí, a mí tampoco, sí, respeto los gustos de los demás, pero la verdad no me gusta en absoluto el reggaetón. Bueno, y nos estabas diciendo que estabas escribiendo una trilogía de ciencia ficción, pero que no te gusta tanto la ciencia ficción, pero ¿alguna vez has pensado en escribir en otro género fuera de la Pues fantasía? como tal, no. Eh, hay, hay algo que está sucediendo hoy en día, que es que la gente, en especial los críticos, están denigrando a los géneros de ficción y los están poniendo como menos importantes, ya que tienen elfos y enanos y magia y así. Y eso se me hace una estupidez total. O sea, tienes libros como The Poppy War de R.F. Kuang o El Señor de los Anillos de Tolkien, que te agarran y te meten en un contexto psicológico y filosófico muy profundo. En The Poppy War, el personaje principal no es el líder militar alto y poderoso, sino es el campesino que está yendo a la guerra porque su rey le dijo y él no tiene opción. Y pues si no va a la guerra van a meterlo a la cárcel. Te mete en una situación muy complicada que, aunque sí puedes alcanzar en libros de no ficción, en este libro de fantasía ese te da más herramientas y te pone en situaciones que serían muy difíciles de lograr en, en un libro de no ficción. El Señor de los Anillos es justo igual. Tienes un, a un hobbit, a una persona que se está enfrentando a la tentación y, y a la soberbia encarnados. El anillo único es una fuerza verdaderamente poderosa y tienes este personaje humilde, de orígenes humildes y pequeños, enfrentándose a este poder masivo. Y eso es algo que en la no ficción no se puede lograr. Otro ejemplo muy claro es qué pasaría si los aliens llegaran a la Tierra y conquistaran. ¿Cómo reaccionaría el mundo? ¿Cómo reaccionarían las sociedades religiosas? Descubriendo que hay más vida inteligente además de los seres humanos. Eso es algo que la ciencia ficción lleva preguntándose por más de 100 años. Y es algo que no puedes preguntarte, que no puedes escribir en un libro de no ficción. Y yo me quiero mantener fiel a la fantasía porque, aunque bien he leído temas distintos, he leído no ficción, he leído clásicos, yo creo que la fantasía es muy importante en nuestras vidas, es muy importante en las vidas, no solo de los niños, ayudándoles a entender mejor el mundo en el que vivimos, sino también en los adultos, ayudándoles a tener una distracción, un mundo que, aunque esté en peligro y que está a punto de ser conquistado por el Señor Oscuro, es un mundo seguro, es un mundo que te puede dar tranquilidad y al mismo tiempo te puede ayudar a encontrar soluciones a problemas que estás viviendo en el mundo real, de las cuales jamás habías pensado antes. Y eso no quiere decir que todos mis libros van a ser una recreación del Guerrero del Caballo Alado, que todos mis libros van a ser así con fantasías, con hadas, con magia, con bosques mágicos y todo eso.
No, ahorita estoy escribiendo un libro en el que, aunque hay magia y aunque hay fantasía, el enfoque es en los personajes. Y el enfoque principal es en su personalidad, su psicología, cómo interactúan entre ellos. Y la trama y la magia es secundaria, no es lo principal en esta historia. Y estoy usando la magia y la trama y la fantasía como herramientas para impulsar la historia para adelante y hacerla todavía más profunda y más grande de lo que podría ser si no fuera fantasía. Entonces, aunque me quiero mantener fiel, la fantasía es un género con miles de subgéneros muy distintos que puedo utilizar como ventaja y como herramientas para crear historias con un aspecto filosófico eh, pues profundo y que verdaderamente te haga reflexionar. Sí, que finalmente Sí, van a ser ojalá. obras increíbles, ¿no? Sí, créeme que lo van a hacer, créeme. Sí, de hecho, como dices, el Señor de los Anillos y Frodo de orígenes humildes, pues, como dice Gandalf, ¿no? Que hasta el ser más pequeño En puede efecto. cambiar el rumbo del mundo, ¿no? Sí, 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 es sí. muy, Esa frase muy me encanta. sabia. Y sí, bueno, ¿y piensas publicar tus libros Estoy en trabajando en otros la traducción al idiomas? español de Guerrero del Caballo Alado en este momento. Ojalá esté terminada lo antes posible. Yo le daría un año como máximo. Si se acaba convirtiendo en un año, entonces la fecha de publicación va a ser en el mismo día que el segundo libro en inglés. Entonces, ahí espérenlo. Ojalá llegue antes. Si llega antes estaría genial. Si no, va a ser en el mismo día que el libro 2, que será mayo del 2021. Pues ok, me parece bien. ¿Y a otros Pues idiomas además del español? claro que sí, me gustaría pues que se tradujera a todos los idiomas posibles. Eso me ayudaría a alcanzar más audiencias y pues a poder llegar a más personas, a más gente. Sí, claro. Español e Pero inglés. por el momento español e inglés. A ver, Mateo, Ok, ok. Pues ya, eh, esa ha sido toda la entrevista. Sí. Bueno, oye, ahorita estaba pensando en que ya se alargó esta mucho, entonces yo creo que ahorita te vuelvo a marcar en otra para hacer la masterclass y que va, va, salga va. en dos Bueno, episodios. vas. Sí. ¿Va? Bueno, ahorita te marco.